Vale. Bien, pues si les parece bien, comenzamos. Voy a admitir a todos. Se están entrando. Más. Y bueno, comencemos. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a este tercer día de la Semana de la Traducción, organizada por el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Y muy feliz día de la traducción. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Felicidades primero que nada por ejercer la profesión más bonita del mundo, en mi opinión. Y bueno, muchas felicidades por su día. Espero que al menos se tomen un vinito de honor, hagan un brindis con su familia o con sus mascotas para celebrar este día. El día de hoy tenemos un día muy especial porque vamos a tener conferencias de medicina, de teleinterpretación, vamos a tener temas de tecnología, vamos a tener traducción literaria, vamos a tener traducción jurídica y va a ser un día muy, muy estimulante, creo, como lo han sido los dos anteriores. Y la conferencia con la que iniciamos esta mañana me parece muy, muy importante. Va a estar dada por una profesional de España que nos acompaña desde España y que va a hablar, entre otras cosas, de cómo ha cambiado la interpretación por la pandemia, que todos sabemos que azotó a España de manera particular en los inicios de la pandemia y no solo por eso es importante o relevante esta ponencia, sino porque se relaciona con otras situaciones que están tomando lugar en esa zona del mundo y que están causando el uso más común de la telemedicina, por ejemplo. Si pudiera pedirle a los asistentes que muten su micrófono y que una vez que comencemos la ponencia, apaguen su video, por favor, para evitar problemas de latencia. Pero sin más preámbulo, déjenme presentar a nuestra ponente de esta mañana. Ella es la maestra Elena Pérez Esteban, quien nos va a presentar su ponencia titulada La nueva realidad de la interpretación en hospitales en España, provocada por la COVID-19. Este tema, sin duda relevante, va a estar presentado por, como les dije, la maestra Elena Pérez Esteban, quien es graduada en traducción e interpretación por la Universidad de Alicante y tiene un máster en comunicación intercultural, interpretación y traducción para los servicios públicos por la Universidad de Alcalá y otro máster en comunicación médico-sanitaria por la Universidad Jaume Premier. Desde 2011 trabaja como intérprete médico y tiene experiencia tanto en el sector público como en el privado. Y como personal en plantilla y además de ser autónoma.
Desde 2019 es personal investigador en formación en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, donde realiza su tesis doctoral sobre la interpretación médica. Ha publicado sus hallazgos y resultados en diferentes revistas nacionales e internacionales y está con nosotros el día de hoy para compartirnos. Maestra, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz día de la traducción y adelante. Tiene usted la Muy bien. palabra. Muchas gracias por la presentación tan completa. Me sumo también a las felicitaciones por tener una de las profesiones también más bonitas del mundo e incluso añadiría más necesarias. Les voy a compartir la pantalla. Perdónenme si alguna vez tuteo, porque aquí en España, cuando estamos así bueno, en este comité que yo voy a considerar familia, pues normalmente tuteamos. Entonces, a veces igual cambio un poco de registro. Como bien ha mencionado Antonio, hoy intentaré hablar sobre las reflexiones de la nueva realidad en la interpretación en hospitales en España. Aquí les presentaré primero una breve presentación y contextualización, así como las características específicas y las estrategias de esta profesión, sobre todo centrada en el sector médico. Y compararemos la situación antes y después de la pandemia. Y finalmente lo dejaremos para conclusiones y preguntas, pero cualquier pregunta que tengan la pueden hacer después. Si, como imagino que la mayoría son de esa zona, si tienen alguna duda, algo que no he explicado, alguna curiosidad, me pueden preguntar sin problema. Creo que se escucha bien. Y bueno, como hemos hablado, pues estoy aquí para compartir sobre todo los cambios que han afectado a este contexto sanitario que tanto, pues bueno, tantas consecuencias ha acarreado, sobre todo también para la interpretación, que nos ha dejado más bien pues este puzzle con piezas separadas que tenemos que pretender volver a unir. Bueno, yo no veo el chat, entonces yo voy a continuar con la presentación y cualquier duda, por favor, pongan la cámara y díganme cualquier apreciación que tengan. Entonces, ¿por qué empecé yo? Para que me conozcan también un poquito, ¿por qué empecé yo en esta profesión? Pues sobre todo tenía muchísima curiosidad y veía la gran necesidad de la población extranjera de comunicarse y de utilizar los servicios sanitarios y asistenciales y sociales en España. Por tanto, yo empecé con un curso acreditativo como intérprete médico, pero después seguí formándome con el grado y los másteres que han comentado en la presentación y gracias a ello pude realizar prácticas tanto en el sector privado como en el sector público que después terminaron en un empleo, primero en la parte privada y después ya decidí por pues cuestiones para compaginarlo con la docencia, hacerlo en el ámbito público. Entonces, yo me encontraba con muchos problemas, sobre todo de falta de especialización e incluso de tutorización, porque no siempre disponíamos de tutores todo el rato que duraban nuestra jornada de prácticas. Entonces, eso acarreaba que muchas veces la toma de decisiones tenía que ser muy rápida e incluso sin fundamentos, que podían dar lugar a situaciones conflictivas porque no se habían presentado anteriormente a los que estábamos de prácticas, por tanto teníamos las dudas sobre he actuado bien, cómo debería haber actuado, debería de haber intervenido de otra manera. Entonces yo me daba cuenta que esa era nuestra opinión como intérpretes profesionales, pero también los pacientes los veía que se quedaban un poco como que les sonaba todo en otro idioma, como si estuviesen hablando, nosotros diríamos en España en chino, o como si todo estuviese fuera de su control. Por tanto, nos encontrábamos también con que la documentación no estaba siempre de manera que pudiese ser comprensiva para los pacientes. Por tanto, por ejemplo,
nos encontramos con que los informes médicos no facilitan la comprensión por parte del paciente. Por ejemplo, llega este informe, paciente V, que acude por AT. Entonces, como se pueden imaginar, cuando uno está formándose, estas siglas tiene que buscarlas porque no sabe qué significan. Aquí se las pongo. Entonces la V pertenece a varón, por AT, accidente de tráfico. Bueno, al final uno se va familiarizando con estas expresiones, siglas, modelos de consentimientos. Entonces parecía que los pacientes, sobre todo, se encontraban, vamos, como fuera de control, como si no estuviesen en el agua, ¿vale? Entonces decidí formarme en los másteres que hemos comentado anteriormente y decidí también compaginar la docencia con la interpretación, tanto en el servicio público como privado, pero sobre todo en la parte, especializarme en la parte sanitaria, ¿vale? La docencia la combino en la Universidad de Alicante, aunque también he estado en otras universidades. Y en la investigación, sobre todo, me centro en contextos altamente sensibles, como por ejemplo son duelos a raíz de la pandemia, por pérdidas, interpretaciones sobre todo en hospitales. Uy. Para que conozcan un poco dónde me encuentro y se sitúen, yo me encuentro, esta es la Comunidad Valenciana y Alicante estaría en esta zona, ¿vale? Entonces yo interpreto en esta región. Normalmente los clientes suelen ser directos, es decir, es el propio paciente el que me llama para requerir mis servicios, porque en los servicios públicos, en hospitales, no hay intérpretes en plantilla en casi ningún hospital. Simplemente si los hay es porque el hospital ha sacado una licitación y se ha presentado alguna persona por un tiempo determinado, pero no tenemos pacientes en plantilla en los centros sanitarios públicos. Entonces somos intérpretes autónomos los que vamos a interpretar y es el paciente el que nos solicita, pues si necesita una cita, normalmente se hace en atención primaria, se deriva a los especialistas en hospitales, servicios sociales, se requieren distintas pruebas. Entonces yo estaría en esta zona y este es el sistema que seguiría para hacer las interpretaciones. En cuanto a la legislación, la ley por la que nos regimos es la 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, donde dice que todo ciudadano extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional tiene derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, no se menciona que sea obligatorio el contar con un intérprete, pero luego cuando se acude a los centros de salud siempre hay un cartelito que dice, por favor, si no entiende el español o no puede comunicarse, venga acompañado de un intérprete. Entonces, ¿qué consecuencias acarrea esta legislación? Pues sobre todo problemas comunicativos, culturales e incluso a veces lingüísticos, cuando saben que se utilizan intérpretes ad hoc, que son intérpretes naturales, que no tienen una formación, pero suelen ser familiares de los pacientes, que en un momento dado acuden a interpretar con sus familiares. Y también existe un desconocimiento de patrones comunicativos de la cultura autóctona y la extranjera que pueden derivar en malentendidos o empeoramiento del servicio y las relaciones asistenciales. Sí es verdad que cada vez se está yendo hacia una autonomía y un empoderamiento del paciente, donde se elaboran materiales para asegurar el principio ético de autonomía y que pueda el paciente tomar sus propias decisiones entendiendo todo lo que se le está indicando, gracias al intérprete. Por tanto, diríamos que el acto comunicativo es subjetivo y en situaciones donde no hay intérprete, el traspaso de información suele ser insuficiente y en ciertos momentos la intervención del intérprete, aunque en España se considera una profesión bastante nueva, carece de regulación. Por eso en ciertos sitios puede resultar un problema porque no se esperan que haya un intérprete.
Nos encontramos también con noticias, por ejemplo, como que los expertos destacan la necesidad de que los médicos aprendan técnicas de comunicación con los pacientes o, por ejemplo, MEDES detecta que la empatía y el arte de comunicar aún no han llegado al grado de medicina, cosa que nosotros reivindicamos que es muy necesaria que también los profesionales sanitarios cuenten con formación en comunicación. Si no conocen la iniciativa MEDES, es una iniciativa que se hace todos los años por parte de unos profesionales sanitarios y de la comunicación. Se suele celebrar en Madrid, pero por ejemplo este año ha sido online y es accesible para todos. Entonces, muchas veces el problema viene por el desconocimiento y por eso quiero introducirles cómo es nuestra profesión aquí en España, en el sector público, en la parte de hospitales de medicina. Entonces, se trata sobre todo de entornos muy delicados, ¿vale? Normalmente muchas veces no están profesionalizados, por lo que hablaba sobre, hay personas que por confianza, sobre todo personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas que todavía no tienen la residencia, utilizan a intérpretes naturales o ad hoc, que son sus familiares. Y entonces se trata de un género de la interpretación con unas características específicas que luego les describiré. Podríamos definir la interpretación en servicios públicos como que facilita la comunicación entre los servicios públicos y los usuarios. Sobre todo hay diferencias según los contextos, pero suele realizarse en instituciones judiciales, policiales, médico-sanitarias, sociales, educativas o incluso religiosas. Los usuarios suelen ser minorías lingüísticas y culturales. Me preguntaba antes Antonio cuál serían los pacientes que yo recibo. Normalmente, como trabajo con inglés y con francés, cuando trabajo con pacientes con la lengua inglesa, lo que suelen ser pacientes jubilados con un poder adquisitivo normal o más bien alto. Cuando solemos trabajar con francés o con otras lenguas más minoritarias, son pacientes solicitantes de asilo, refugiados que todavía no tienen la residencia aquí, que vienen más bien por cuestiones de no encontrarse bien en su propio país. Normalmente esta profesión se suele presentar en contraposición a la interpretación de conferencias, que sí está mucho más avanzada y mucho más regulada. Por ejemplo, tenemos a IC o a SETRA también. Y las diferencias serían la proximidad física del intérprete y sus clientes o pacientes en este caso, las asimetrías entre las partes y en la interpretación de conferencias el trabajo puede ser más individual, tanto en equipo. Pero la comunicación interpersonal suele ser cara a cara en un entorno multilingüe y multicultural. ¿Vale? Entonces, como ámbitos de actuación, tenemos hospitales, servicios sociales, administraciones locales, educación, guardia civil, comisarías, juzgados, centro de salud. Yo suelo estar en hospitales, servicios sociales, centros de salud, en fin, centros asistenciales. Por tanto, es muy importante conocer las características de estos contextos. Por ejemplo, cada centro de salud tiene un protocolo, los servicios sociales tienen otro, el servicio donde hay que registrar, que en España es el INS, donde hay que registrar a las personas cuando vienen y se les concede la asistencia sanitaria. También hay que conocer la documentación básica, porque cuando uno va a interpretar, sobre todo de manera autónoma, es imprescindible conocer la documentación con la que se va a manejar y sobre todo para mí es básico la confidencialidad y la seguridad. Es decir, normalmente los pacientes desconocen el medio en el que se encuentran, tienen miedo, tienen incertidumbre, entonces nuestro papel, en mi opinión, en este contexto también se basa en dar seguridad, confidencialidad y confianza. En este caso, vamos a ver aquí
la interpretación en servicios públicos y he añadido cómo serían las características en el ámbito médico, que es esta última columna, que es donde yo estoy centrada. En cuanto a los participantes en la situación comunicativa, en el ámbito médico, pues nos encontramos con el profesional sanitario, el paciente, el intérprete. El paciente puede venir acompañado o no, ¿vale? Los representantes de los servicios públicos son los que tienen la lengua mayoritaria y los usuarios son los que suelen estar en minoría lingüística. El formato de la situación comunicativa suele ser una entrevista con un intercambio comunicativo oral. La configuración de la situación depende del entorno profesional y del nivel de especialización. En los hospitales o centros de salud normalmente es donde yo más estoy, y la especialización es muy importante también controlar la terminología médica, el tipo de consulta al que se acude. El tipo de texto o de discurso suele ser asimétrico, es decir, el profesional sanitario, el médico, el trabajador social suele tener un discurso muy especializado en contraposición al usuario, que suele tener un discurso más espontáneo y casi nada especializado, ¿vale? Entonces, como objetivos principales, en el ámbito sanitario nos preocupa que el profesional sanitario necesita una información para ofrecer un diagnóstico, pautar un tratamiento, renovar una medicación, y el usuario necesita una cura, una respuesta a sus necesidades y problemas de salud. Por eso la relación entre los participantes, y aquí también hay mucha investigación, es la asimetría de poderes entre el profesional, el intérprete y el usuario. Es decir, normalmente el profesional sanitario, por ser el que domina este contexto, muchas veces está en una posición más elevada que el usuario, que normalmente desconoce el medio al que se enfrenta. Por tanto, el papel que tendría el intérprete depende del contexto en el que nos enfrentemos, por eso hay mucha ambigüedad en la definición, en los roles, pero hay que intentar evitar la sobrecarga de responsabilidad, y por eso decimos que hay límites un poco difusos que trataré de esclarecer en el contexto en el que yo me muevo. Las modalidades que solemos utilizar de interpretación en el ámbito médico suele ser la consecutiva rápida o la traducción a vista cuando se trata de documentos. Como ustedes sabrán, y muchos ya han estudiado, contamos con la modalidad simultánea, susurrada, consecutiva, bilateral o traducción a la vista, que les he puesto aquí por si hay algún asistente que no lo desconocía. Entonces, para mí el concepto clave está en centrar la comunicación en el paciente y en el contexto de actuación, ¿vale? Por tanto, la comunicación la deberíamos de entender como un elemento primordial, ¿vale? Y un proceso social que desencadena o conlleva otros factores sociológicos, culturales o incluso económicos, de pacientes que pueden permitirse pagar unos servicios de interpretación o no, pacientes que tienen sanidad privada también, ¿vale? Entonces, en esta comunicación centrada en el paciente, hablamos mucho sobre ello en la jornada MEDES de 2019, y entonces, por ejemplo, Fernando Navarro destacaba que la función de la medicina es curar a veces, aliviar a menudo, pero confortar siempre. También que la obsesión por la exactitud del lenguaje médico tiende a eclipsar la voz del paciente. Entonces ahí el intérprete muchas veces tiene que reformular el mensaje para adaptarlo al grado de comprensión del paciente. O también cuando paciente y médico se tienden a comunicar, lo hacen con lenguajes muy distintos. Como he mencionado anteriormente, el profesional sanitario suele tener un discurso mucho más especializado que el paciente, pero ambos deben entender el lenguaje del otro.
Por ejemplo, también algunos clínicos pasan un poco por alto el valor lingüístico de la etimología popular de los pacientes, es decir, cómo un paciente mejor expresa su problema médico es en su lengua, en su jerga y en el vocabulario que domina. Por tanto, es muy importante fijarse en cómo habla el paciente. También es muy importante la empatía. Traducir no es solo cambiar palabra a palabra. También el lenguaje, sobre todo en este contexto, debe ser muy respetuoso, tolerante e inclusivo. La escucha activa tiene que ser una de las competencias que también se trabaje mucho para un buen intérprete pueda facilitar la narración, no interrumpir al paciente, fijarse en elementos verbales y no verbales, la importancia también de interpretar los silencios, ¿vale? O buscar fórmulas que se adapten a las necesidades de cada paciente. No es lo mismo un paciente que acude a pediatría porque es un niño, acude con sus padres, si es una mujer, si es un chico joven. Entonces también les recomiendo este libro, Medicina para no médicos, que transforma la medicina pero entendible para los pacientes. En cuanto a este contexto de interpretación en los servicios públicos, en el contexto de la medicina en hospitales públicos de la zona de la Comunidad Valenciana, voy a pasar a explicarles características específicas y recomendaciones desde mi experiencia. Y esta foto es una metáfora ilustrativa simplemente para decir que los límites no están siempre claros, no se delimita siempre el contexto y hasta dónde llega cada situación, pero vamos a intentarlo. Entonces, en cuanto a deontología, la RAE lo describe como un conjunto de reglas relacionadas con el ejercicio de cada profesión, que en su caso pueden codificarse en un código deontológico. Sin embargo, hay muchas asociaciones o instituciones que elaboran códigos éticos y deontológicos, pero no hay uno solamente que sigamos. Tanto aquí como pueden ver hay muchos enlaces a distintos códigos, pero en la mayoría de ellos los puntos en común son la precisión, la confidencialidad, la imparcialidad, el respeto, la competencia cultural, la profesionalidad, la integridad y la honestidad. Supongo que los entienden todos, pero en cuanto a integridad o honestidad nos referimos también a cuando una persona recibe un encargo y cree que no es capaz de realizarlo correctamente, puede pasarlo a otro intérprete o si no está disponible puede llamar a algún otro compañero. Entonces, en cuanto al rol del intérprete, también se ha descrito muchos diferentes roles que debería de hacer, que no debería de hacer. Entonces, yo creo que depende mucho del contexto, de dónde se actúe, de dónde se vaya a actuar, del tipo de consulta médica. No es lo mismo ir a renovar una receta, una medicación, que ir a interpretar cardiología, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí hay un breve resumen de muchos investigadores que han hablado de diferentes roles del intérprete. Y yo me daba cuenta que cuando una persona o un estudiante se está formando y viene a interpretar, muchas veces dice, ¿y cuál es mi papel? ¿Qué rol debo yo seguir? ¿Hasta dónde, en qué situaciones debo de llegar más allá? En otras situaciones de llegar, de limitar, de decir, no se puede pasar esta barrera. Entonces, bueno, hay infinidad de ejemplos, entre ellos les podría comentar un paciente que dice, yo quiero conseguir una tarjeta para poder aparcar mi coche donde quiera, esta tarjeta es de permiso de aparcamiento, y dice al intérprete, pero no me importa lo que digas, pero yo quiero conseguir esta tarjeta. Bueno, ahí entraríamos en conflictos éticos porque el intérprete está allí para interpretar, ¿vale? No para conseguir lo que el paciente quiere
sin que el paciente sea el que emita esas palabras dentro de la consulta. Entonces, por ese rol, por ejemplo, sería el de defensor del paciente, que se describió en 1999. En cambio, últimamente ya teníamos más bien un rol de patient navigators, que sería un intérprete con formación que actuaría como comunicador de lo que los pacientes desean y lo que el profesional sanitario está en ese momento demandando. Por tanto, también diferenciamos entre la interpretación en los servicios públicos y el mediador, ¿vale? El mediador en el contexto de médico. Como pueden ver, la denominación también ha sido un tema controvertido. En algunos sitios se ha llamado Community Interpreting, en otros Public Service Interpreting, Liaison Interpreting, Healthcare Interpreters, Medical Interpreters, pero diríamos que las similitudes entre el mediador y el intérprete es que intervienen como una tercera parte profesional que se encarga de facilitar la comunicación. En cambio, diríamos que como diferencias es que la mediación no siempre suele ocurrir en un contexto hospitalario, sino que también puede ocurrir en las familias, en barrios, en comunidades, y más bien su objetivo es una función transformadora a largo plazo, con sobre todo también el acercamiento entre las partes, normalmente porque ha habido un conflicto, ¿vale? Entonces, en mi investigación, sobre todo, y en el trabajo que realizamos intérpretes como yo, me planteo si no solamente interpretamos sin llegar a mediar, si seríamos como un intérprete asistente o un asesor profesional, porque muchas veces los pacientes, por ejemplo, me llaman: Elena, necesito visitar a un especialista, pero no sé cómo funciona. Entonces, mi función ahí es de asesorar al paciente, de organizar las citas que necesite y luego ya sí interpretar en la consulta. Pero el proceso previo parece ser que muchas veces no se engloba en las definiciones que se han dado del rol del intérprete. Por eso yo me pregunto, sobre todo en la investigación, en los estudios que estoy realizando, si el intérprete también puede tener un rol de asistente o asesor profesional. Entonces, en cuanto a protocolos existen, pues diríamos que suelen haber recomendaciones que no se han transformado en protocolos rígidos, pero que sí es más o menos en lo que nos movemos los intérpretes. Por ello diríamos que muchos de nuestros alumnos se preguntan estas cuestiones. Si nos tenemos que presentar, quién es el que inicia la conversación, dónde nos situamos, hablo en primera persona o en tercera. Entonces aquí si puede tomar notas, vamos a ver cada parámetro, las características y luego les diré cómo ha cambiado tras la pandemia. Entonces, por ejemplo, siempre que el intérprete pueda y tenga el tiempo para presentarse, yo recomiendo que se presente. Esta sería la presentación más completa, pero sobre todo lo que hay resaltado en negrita sería lo que no debe de faltar. Es decir, tendríamos que decir que somos profesionales, que se interpretará fielmente, de manera imparcial, confidencial y que si tienen dudas, sobre todo, se miren entre ellos, porque nosotros somos la parte del triángulo que facilita la comunicación entre ambas partes. Entonces, como pueden ver en la imagen de la derecha, esta sería un poco la situación entre el médico, el paciente y el intérprete, ¿vale? Tendría así como las dos caras hacia el paciente y hacia el intérprete. Normalmente, y esto también genera mucha controversia, pero se recomienda hablar en primera persona, excepto cuando nos queremos distanciar, sobre todo en situaciones comunicativas, conflictivas, cuando por ejemplo hay comentarios racistas, alguna ofensa, ¿vale? No se recomienda, no se debe mantener conversaciones al margen ni con una parte ni con la otra,
porque si mantenemos una conversación con el profesional sanitario y no la estamos interpretando hacia el paciente va a pensar que estamos hablando de él y no le vamos a comunicar esa información. Y si tenemos una fase previa de contacto tanto con el paciente o con el profesional sanitario, debemos aprovecharla para facilitar nuestra tarea posterior de interpretación. Con ello me refiero a, por ejemplo, si tenemos un contacto previo con el paciente mientras estamos esperando para entrar a la consulta, podemos prestar atención al registro que utiliza, a su nivel cultural, a su nivel terminológico, a lo que conoce de una enfermedad en concreto, a cómo define su estado, cómo se encuentra. Y también si tenemos esa fase previa con el profesional sanitario, podemos aprovecharla para, por ejemplo, si el paciente ya ha ido más veces, el profesional sanitario puede decir, hoy viene tal paciente para, tenemos que realizarle unas pruebas o ver los resultados de tal prueba que se le ha realizado. La modalidad, como he dicho antes, se suele utilizar la consecutiva rápida, que es la más beneficiosa, porque la información no se pierde y la toma de notas también aconsejamos siempre que se pueda y sea necesario, sobre todo para los principiantes es muy importante para no acarrear ninguna pérdida de información importante. En cuanto a esta toma de notas, por ejemplo, los principios serían transponer la idea antes que la palabra, utilizar abreviaciones, enlaces, negaciones, pues podemos tachar, énfasis, si tiene mucho dolor se pueden realizar algunas rayitas, verticalidad y escalonamiento, es decir, ir escribiendo las notas en la línea inferior, vamos pasando de línea para no confundir dónde empezaría una parte de la información y dónde es otro tipo de información. Por ejemplo, aquí les pongo algunos símbolos que les pueden ayudar, que podemos utilizar o que cada uno puede hacerse su propio compendio de símbolos que le ayuden a la hora de interpretar. Normalmente, por ejemplo, con una flecha marco si se deriva a otro especialista, o con una X si tiene alguna alergia. Mañana, tarde, noche se puede hacer con el solecito, la luna. ¿Vale? Entonces, lo más importante es crear un clima de confianza, serenidad, calma y profesionalidad. Siempre dejar atrás nuestras creencias u opiniones personales. Una vez uno entra en la consulta, se olvida de sus creencias y está allí. No hay que juzgar, no hay que emitir juicios de valor. Sobre todo la formación del intérprete es multitareas, tiene que anticiparse, analizar el mensaje, memoria y escucha activas, parafrasear, pedir aclaración, si puede ser tener glosarios y siempre reflexionar después de la consulta. Es decir, habría que tener en cuenta en todo este proceso de toma de decisiones el contexto en el que nos encontramos, las circunstancias que rodean al paciente para el que estamos interpretando y al profesional sanitario. Entonces, es muy importante reflexionar antes y después del encuentro. Curiosamente, en abril de 2019 hablábamos de dónde estábamos y hacia dónde íbamos con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ¿vale? Y decíamos que un sistema que no mima y cuida a los intérpretes es un sistema que no es de calidad y no es justo. Por tanto, necesitábamos más iniciativas que impulsasen y elaborasen herramientas para facilitar la calidad asistencial tanto a nivel profesional como psicológico. Y entonces ahora quiero trasladarles mi reflexión tras estos meses de trabajo con la pandemia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, nos encontramos con noticias como la falta de traductores en los teléfonos del coronavirus dificulta la asistencia a migrantes que no hablan español, o la falta de intérpretes en el sistema sanitario pone en riesgo a los migrantes que no hablan español. Es decir, el problema que he anunciado primero era por desconocimiento y ahora se une el caos
las dificultades técnicas por la irrupción de la telemedicina y los cambios de protocolo constantes sobre qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Ahora sí hay que ir de manera presencial, ahora es telemedicina, ciertas consultas son por teléfono, ciertas no. Entonces, en este nuevo sistema, el intérprete, el paciente se comunica con el intérprete llama a la recepción del centro sanitario al que quiere acudir este paciente, solicita una cita telefónica y después es el médico el que llama al intérprete. Por tanto, el intérprete es el encargado de traspasar la información a una parte y a otra sin estar ambos de manera presencial al mismo tiempo o de manera telefónica. A veces, si el paciente sí se maneja con la tecnología, se podía hacer una conversación a tres o utilizar algunas aplicaciones, pero normalmente los pacientes no disponen de tanta tecnología ni del manejo de la misma, por lo que muchas veces no se podía resolver totalmente satisfactoriamente los problemas o las preguntas del paciente. Imaginad, por ejemplo, el paciente me llama: Elena, tengo problemas con el ojo, de visión, necesito que el médico me refiera al especialista. Muy bien, yo llamo, hago una cita telefónica, al día siguiente me llama el médico y me hace preguntas que yo no sé responder porque no tengo al paciente delante. Entonces, realmente no habría resolvido satisfactoriamente esa consulta, pero esa consulta se alarga porque yo tengo que llamar al paciente, obtener las respuestas que el médico quiere saber y después ya derivarle. Lo que antes de la pandemia en 10 minutos se podría haber resuelto, ahora necesitamos 2 días, sobre todo cuando estábamos en los meses más fuertes de la pandemia. Entonces, lo que más retrasa son las citas telefónicas. En cuanto a los códigos deontológicos, lo más importante en estos momentos ha sido la precisión y la fidelidad, y sigue siéndolo. Y también el aportar confianza, tranquilidad y seguridad tanto al paciente como al profesional sanitario. Al paciente asegurarle que todo su mensaje va a ser transmitido y al profesional sanitario también, que nosotros vamos a transmitir correctamente y completamente todo lo que nos está indicando que se diga al paciente, ¿vale? Entonces, aquí he elaborado unas tablas, como era antes y cómo es ahora cuando se autoriza algunas consultas presenciales y otras telefónicas. Por tanto, la presentación antes era necesaria, siempre se aconsejaba cuando se podía, si no se conocían las partes. Ahora muchas veces suele ser casi innecesaria. ¿Por qué? Porque llama: ¿es usted la intérprete de tal paciente? Sí. Y ya indican la información, no hace falta decirle que va a ser confidencial, imparcial, todo ya se presupone que se va a hacer con la mejor intención. El discurso en primera persona, cuando es presencial, sigue siendo en primera persona casi siempre. Cuando se retransmite ya es en segunda persona. Por ejemplo, llama el profesional sanitario: dile al paciente que tiene que tomar esta medicación cada 8 horas, tiene que tomar esta otra en ayunas, ¿vale? La fase previa de contacto que hemos hablado antes es casi inexistente cuando es de manera presencial por todas las medidas de seguridad, y cuando es telefónica suele ser con el paciente, es decir, el paciente llama, explica su problema, entonces esa es la fase que tenemos de contacto con él. La consecutiva rápida, cuando es presencial seguimos con la consecutiva rápida y la toma de notas, y cuando es telefónica es una reproducción lo más completa y apropiada del mensaje y adecuada, y la toma de notas es para uno mismo. Ya la toma de notas no es para una consecutiva rápida, sino para reformular el mensaje cuando llegamos al paciente, es decir, el tiempo en el que reproduces el mensaje cuando es telefónico se dilata más en el tiempo, tardas más a emitir ese mensaje que cuando es una consecutiva rápida. Si algo no queda claro, luego me lo preguntáis. Entonces, cuando es presencial, seguimos este triángulo, pero respetando las medidas de seguridad y con la mascarilla obligatoria.
Por eso la pregunta que yo me cuestionaba al principio sobre si nuestro trabajo, mi trabajo, está entre mediar e interpretar, nos podríamos llamar, yo creo que ahora más que nunca, intérpretes o asistentes o incluso asesores profesionales, porque realizamos también mucho trabajo de reformulación, de asesoría, de asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, si antes el pre-encuentro era muy importante, ahora también, sobre todo para pasar del caos a la calma, para decir al paciente, no se preocupe que yo voy a llamar y usted va a ser visto por el médico, ya sea de manera telefónica o de manera presencial si el médico lo autoriza. El encuentro, sobre todo, es multitareas, anticiparse a muchísimas tareas, estar pendiente de todas las medidas de seguridad, cada día cambian protocolos, y el post es de intentar tener la tranquilidad y la satisfacción de que esas piezas han podido encajar aunque estemos en una situación excepcional de pandemia. Y por eso todas estas piezas del puzzle que al principio de la presentación les enseñaba que estaban desorganizadas, que todo se había roto, separado o dividido con la pandemia, todo había cambiado, intentar que vuelvan a encajar y que la interpretación facilite ese encaje de todas las piezas. Por eso, como conclusión, diría que los intérpretes somos los que unimos, ponemos esa última pieza, y que significa un beneficio para la sociedad, ya que se facilita la comunicación entre interlocutores no culturalmente diferenciados para fomentar su nivel de comprensión, el acercamiento, el bienestar y la construcción de un nuevo marco común de convivencia. Hasta aquí la presentación. Les dejo también un poco de bibliografía y eso sería todo. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengan, si no da tiempo hoy, me pueden escribir a mi correo electrónico o por Twitter, como deseen. ¿De acuerdo? Voy a quitar la presentación para poder verles y escucharles en la cámara. Muchísimas gracias, maestra Elena Pérez Esteban. Muchísimas gracias por esta presentación tan completa y tan bien hecha. Debo decir que Gracias. estoy muy, muy agradecido porque hemos tenido básicamente todo un viaje a lo largo de esta situación comunicativa que tiene tantas repercusiones, no solo por la pandemia, sino por las implicaciones de protocolo y de ética y de, digo, ha sido una muy, muy buena presentación. Si el colegio está enfocado en profesionalizar con esta serie de conferencias, hemos logrado ese objetivo con esta conferencia el día de hoy, porque no solo nos ha dado este viaje por las diferentes situaciones, sino nos ha ejemplificado el protocolo, la ética, como mencionaba, y hasta signos de consecutiva nos compartió. Entonces, me parece genial. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede utilizar el chat o alzar la mano para preguntarla al aire. Hay una pregunta, de hecho, en el chat que yo mismo pensé en hacer. Es, de hecho, todo un comentario. Claudia Turrero pregunta o Así. comenta: hola Elena, yo también estudié en la UJI, Universidad de Jaume Jaume I, I. y en la UAH. Universidad de Quería, Alcalá. Sí. quería preguntarte, ¿cómo contactan los pacientes contigo cuando trabajas de forma autónoma? ¿Cómo llegan hasta ti? ¿Mediante tu propia publicidad? Muchas gracias. Hola Claudia, encantada de que hayamos compartido estas instituciones para nuestra formación. Y sí, mediante propia publicidad, difusión, después mediante asociaciones, también es muy bueno estar asociado,
También el boca a boca, parece que no, pero el tener un paciente que ha quedado satisfecho te va a recomendar a otros pacientes y es muy importante porque muchas veces estas recomendaciones entre ellos es lo que más trabajo te puede aportar, porque sobre todo serán personas que estarán en la misma zona, que por tanto tienden a ir a los mismos hospitales y tienen casi más o menos las mismas necesidades. Por tanto, como uno ha quedado satisfecho con tu trabajo, el siguiente paciente que te contacte va a ser, el trabajo va a ser similar. Entonces, sí, mediante tu propia publicidad y cuando ya llevas muchos años o también mucha experiencia, incluso a veces los propios profesionales sanitarios pueden recomendar, mira, conozco a esta intérprete, usted puede contactar con ella porque ha venido a interpretar a esta clínica más veces, por ejemplo. Entonces, tener tarjetas de visita también es muy importante para en cualquier momento dado puedes dar tu tarjeta de visita. Imagina que estás en un transporte público y ves que una persona necesita ayuda, pues le puedes dar tu tarjeta, puede contactar contigo, no se sabe cuándo, pero en algún momento quizá necesite de tu ayuda. Y nada, cualquier pregunta más, estaré encantada. Uy, no te escucho, Antonio. Disculpa. Ahora. En ese caso, estaríamos hablando de consulta externa, de consultas programadas con especialistas, no de emergencias en las que no se pueda contactar a un intérprete con anticipación. ¿Qué pasa en esos casos? Claro, en esos casos depende un poco de la disponibilidad que tú también cuando te publicitas dices que tienes. Es decir, yo por ejemplo con pacientes que ya he ido más veces a interpretar, saben que si tienen una urgencia en el sitio donde, en el mismo sitio donde yo resido, me pueden llamar, Elena, me he caído, en 5 minutos voy a estar en el servicio de urgencia. ¿Sería posible que vinieses? Si no, muchas veces, si no es posible, la consulta se hace telefónica porque no hay disponibilidad en ese momento presencial. Entonces, se recurre a hacerlo de manera telefónica. Claro, ese sería el beneficio de esa tecnología. Sí. ¿Qué tan recomendable sería que cada hospital tuviera un intérprete o un staff de intérpretes de base? Bueno, sería totalmente recomendable, ideal, e incluso luchamos por profesionalizar la profesión y por esa necesidad que cada vez está más latente, sobre todo ahora que se han tenido que comunicar muchísimas incidencias a familiares o sobre todo con la pandemia también. Los familiares muchos no residían tampoco en el mismo sitio que el paciente, pero se les tenía que informar en todo momento de cómo estaba su paciente su familiar ingresado. Entonces, yo creo que la pandemia también ha evidenciado la necesidad de la falta de interpretación, de contar con intérpretes de base en los hospitales y centros de salud, porque muchas veces también los médicos o incluso recepcionistas, administradores se han visto, oh, Elena, necesito que me ayudes con esto porque no podemos contactar, no tenemos más información sobre el paciente. Pues no te preocupes, ahora voy a investigar o entonces se ha evidenciado totalmente la necesidad que ya había y ahora pues es más notable. Lo preguntaba de manera abierta, maestra, porque existe el potencial de argumentos en contra de la comunidad autónoma, Hmm. que podría alegar que se les iría esa fuente de trabajo. Bueno, sí, sería posible, pero también sería una manera de tener unos ingresos
regulares, porque mucha gente no se especializa en este sector por la dificultad de encontrar clientes y de poder tener un sustento económico suficiente. Claro. Jesús Pérez pregunta, comenta, muy buena presentación, me gustó mucho, pero ¿hasta qué nivel el traductor debería estar tan adentro en los hospitales? No entiendo bien por qué te refieres con tan adentro. Sí, si pudieras especificar un poco, Jesús, mientras podemos ir al comentario de Rana. Sí, Hola Elena, gracias por esta ponencia tan interesante. ¿Los servicios telefónicos también son remunerables o no? sí, por supuesto que son remunerables y normalmente el paciente en un caso de urgencia eh, va a decir, sí, necesito que me interpretes y ya luego me mandas la factura con el servicio solicitado. Incluso muchas veces también, igual ya conocen de antemano tus tarifas o igual no, pero el paciente que tiene una urgencia muy importante va a querer que le interpretes y después te lo va a remunerar y agradecer sobre todo también. Fernanda, adelante con tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, maestra. Yo soy traductora perita o jurada, como se usa la figura en España, y he vivido o me han tocado hacer trabajos, por ejemplo, un caso en específico de un chico que estaba siendo tratado de cáncer y entonces traduje los análisis médicos, los ingresos al hospital. Antonio, hasta que llegó un día, ¿no? Y todo esto a lo largo de 2 años, en los que yo iba viendo la evolución. Hasta que un buen día, lamentablemente, me tocó traducir el acta de defunción de este chico y emocionalmente eso fue devastador para mí, fue muy duro. ¿Ustedes cómo manejan esta parte emocional? Que supongo que también viven. Sí, se vive muchísimo, sobre todo también cuanto, como tú bien has, o como usted bien ha indicado, cuando ya es un paciente que conoces, que has seguido su seguimiento, que ya hay un vínculo, sobre todo romper ese vínculo emocional es muy complicado y manejarlo también. En mi caso, por experiencias personales que he tenido, dos familiares fallecieron en un accidente de tráfico, entonces ese impacto también me ayudó a luego saber gestionar las consultas, a saber decir, bueno, eh, hasta aquí puedo, hasta aquí debo ahora ir a casa y olvidarme de lo que ha pasado, saber establecer un poco ese impacto emocional que no te deje, que no te impida poder continuar con el trabajo y con otras interpretaciones. Es un poco saber separar la barrera, aunque siempre vas a estar afectada, pero por supuesto yo creo que esas personas que al final fallecen, pues siempre las recuerdas en el corazón, son parte de tu trabajo pasado y yo creo que también como persona te ayudan a crecer y a desarrollarte también profesionalmente. Sé que hay intérpretes que recurren a técnicas del mindfulness, de yoga, a diferentes técnicas que les ayudan. Yo creo que cada uno con lo que se sienta reconfortado es válido, porque cada persona ha vivido unas experiencias distintas y sobre todo ahora con la pandemia el nivel, la relación emocional es mucho mayor porque se comunican o se han comunicado noticias muy malas y claro, ha sido muy complicado y seguirá siéndolo en los próximos años. Sin duda, coincido. Rana tiene otra pregunta. Adelante. Hola, Elena. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues te vuelvo a agradecer por la ponencia otra vez. Gracias. Bueno, pues yo soy egipcia, que vivo en Egipto. Y bueno, pues me parece muy interesante todo lo que tú dices y la especialidad. Y por eso me gustaría saber si esa especialidad, lo de los intérpretes,
médicos, o sea, en el campo de medicina, si eso es algo universal, porque la verdad es que nunca había escuchado algo así aquí en Egipto. Sé que se ejerce, que se hace, pero nunca había escuchado que eso fuera algo así formal, casi que es un servicio independiente y establecido. Y por eso te pregunto si tienes esa información y si sabes si es algo universal o no. Vale, bueno, gracias por la pregunta. En egipcio no lo conozco, pero por ejemplo sí hay muchos sistemas de acreditación de intérpretes médicos. Por ejemplo, en países como Inglaterra tienen el GPSI, que es un sistema de certificación dentro del NHS, del subsistema sanitario, que es el sistema al que sí ofrece intérpretes, entonces los forma y tienen que pasar un sistema de acreditación, un diploma en interpretación médica. Después también en Estados Unidos, sobre todo, hay muchos distintos sistemas de certificación según el estado. Entonces, sí, de hecho nosotros en España reclamamos que haya una mayor profesionalización fijándonos en otros países que van más avanzados a nosotros. No sé, me encantaría, si quieres me mandas un correo y me explicas la situación en tu zona, no sé, y podríamos investigar más. Sí, claro, es que también yo estoy a punto de hacer mi medicina y porque soy estudiante también de interpretación y por eso, bueno, pues que estaba un poco, ¿sabes?, confundida, qué tema voy a elegir y me parece muy Claro. interesante el tema. Y bueno, pues si no hay mucha investigación en él, si casi no hay investigación siquiera, pues me gustaría ser la primera, sí, en desarrollar algo que sea de beneficio para todos, ¿no? Por supuesto, claro. Pues te invito a hacerlo. Puedes leer lo que se hace en otros países y, no sé, podrías desarrollar un plan de implementación en tu país, en tu zona. Muchas gracias. De nada a ti. Qué maravilloso escuchar la posibilidad de que alguien por esta conferencia realice un trabajo en otra parte. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Yo mismo quería hacer esa pregunta sobre certificación, por ejemplo, y cómo se compara las certificaciones que hay en países como en Estados Unidos, por ejemplo, y su maestría. ¿No sería eso un título habilitante para ejercer en este campo? Pero si quiero responder rápidamente. Sí, nosotros realmente estamos certificados por las licenciaturas que realizamos. Es decir, yo como traductora e intérprete, cuando terminé los estudios en la Universidad de Alicante ya estaba acreditada como ello. Luego no existe aquí otra acreditación, otro sistema específico, sino que cada uno elige su formación especializada y con ese segundo título estás habilitado, pero no hay otro sistema de certificación con un diploma específico para actuar o para trabajar en esos sectores, que es lo que también se reclama. Claro. Bueno, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, maestra Elena Pérez Esteban. Muchísimas gracias una vez más por mostrarnos esta este nuevo campo y sobre todo este nuevo término que creo que está muy bien acuñado de intérprete asistente o asesor profesional, porque definitivamente es un rol, algo limítrofe entre la consecutiva y la bilateral y la social y es muy interesante y deberíamos de discutirlo más. Pero será en otra ocasión, en la Semana de la Exacto, Traducción 2021 tal vez. puede Mientras ser. tanto, muchísimas gracias. Le deseamos lo mejor Muchas y gracias por la atención. un placer. Y a los asistentes, por favor, acompáñenos en la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos y a Allí nos todas. vemos. Un saludo. Que terminen de disfrutar el día.